Hola, bienvenido a este webinar y bienvenido a la era de la nueva educación médica digital. Gracias por estar conectado y te invitamos a que formules tus preguntas a través del chat durante toda la charla. Comenzamos ahora. Ponte cómodo, disfruta y sobre todo aprende. Buenas noches a todos. Mi nombre es María del Rosario Bozón y soy la directora de Educación Continuada de la Universidad del Bosque. Conjunto con la Facultad de Medicina estaremos dando este curso de actualización en dolor neuropático localizado. Esperamos tengan una muy buena oportunidad de capacitar y actualizar sus conocimientos y que aprovechen esta oportunidad. Estimados colegas, en nombre de Grunenthal Colombiana y de las filiales de Ecuador y Perú, nos complace darle la más calurosa bienvenida al curso de dolor neuropático localizado que se ha construido en alianza con la Universidad del Bosque de Colombia. Este curso forma parte de nuestro programa de educación médica continua que busca cerrar las brechas de conocimiento en relación al dolor, construyendo actividades de educación médica del más alto nivel para los profesionales de la salud de nuestros países. Estamos convencidos que en la medida que el cuerpo médico tenga un mejor conocimiento del diagnóstico y el manejo adecuado del dolor, sin duda redundará en el beneficio de los pacientes que finalmente son nuestro objetivo común. Esperamos que el curso cumpla con sus expectativas y asimismo les sea de utilidad para su práctica clínica. Reciban un fraternal saludo como comunidad andina y que también sea esta una nueva oportunidad para estrechar los lazos de relacionamiento científico entre los profesionales de la salud de los tres países. Muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Rangel. Voy a hablarles específicamente de dolor neuropático localizado. Iniciamos mostrando, para orientarnos un poco, los tipos de dolor que hay. Entonces, conocemos que hay un dolor nociceptivo y un dolor neuropático. La clasificación de dolor nociceptivo podemos hacerlo en agudo y crónico. Y el dolor neuropático puede ser de dos tipos, uno evocado por estímulos y otro independiente de los estímulos. ¿Qué quiere decir eso? Que el evocado por estímulos se produce cuando hay un tacto, un cambio de temperatura sobre la lesión afectada. Eso genera una respuesta. Independiente de estímulos es que se evocan respuestas dolorosas sin generar ningún tipo de estímulo. Este tipo de dolor neuropático evocado por estímulo va a generar lo que es la hiperalgesia y la alodinia, y el independiente estímulo puede producir ardor y disestesias. Además, este dolor neuropático lo podemos clasificar según su origen, en central, cuando compromete el sistema nervioso central. Esto cuando compromete médula espinal, tronco encefálico, tálamo, cerebelo o corteza cerebral, perdón. Y el periférico, que es una afectación de los nervios periféricos, las plejos, las raíces espinosas o los ganglios de la raíz espinal. Entonces, si revisamos el dolor neuropático de origen central, sus causas más frecuentes, según la zona afectada, entonces, si es en la médula espinal, podemos encontrar las mielopatías y las causas de origen infeccioso, por cirugía, de tipo compresivo o de origen traumático. Las lesiones talámicas generalmente son de origen desmielinizante o por algún proceso vascular, ya sea un infarto o una hemorragia. Los daños corticales o subcorticales se deben o por lesiones de origen traumático o por malformaciones arteriovenosas o tumores. Y las lesiones cerebrales ya van a tener causas de origen infeccioso, por síndromes convulsivos, por siringomelia, etc.
En cuanto a las causas de dolor neuropático periférico, ya las podemos dividir en las mononeuropatías, cuando se compromete solamente un nervio, y las polineuropatías, cuando se comprometen más de un nervio. Ya las consideramos polineuropatías. También están las plexopatías, cuando se comprometen los plejos braquial o el plejo lumbosacro. Radiculopatías, especialmente en los segmentos cervical y lumbosacro, esto generado por hernias discales o aracnoiditis. La afectación de ganglios de las raíces, los ganglios dorsales, generalmente por procesos como el herpes zóster, y las afectaciones del asta dorsal cuando hay un compromiso de origen traumático. Entonces, dentro de las causas de dolor neuropático, entonces ya podemos ver las causas que mencionamos de origen periférico, tener en cuenta que son diferentes a las causas de origen central y también diferentes a los síndromes regionales, de los cuales está el síndrome regional complejo tipo 1 y el síndrome regional complejo tipo 2. ¿Qué signos y síntomas podemos observar en estos casos, en las neuropatías? Entonces, primero empecemos con los signos motores, que puede dar manifestaciones de tipo negativas, que el paciente lo refiere como debilidad y por la presencia de atrofia muscular. Y las manifestaciones positivas, que son muchas veces difíciles de reconocer, como son las fasciculaciones, que se observan en los músculos cuando hay un proceso de denervación crónico, las mioquimias, que son pequeños movimientos como si hubiera lombrices debajo de la piel, que se observan generalmente en la cara o en los brazos cuando hay una patología crónica. Las miotonías ya son signos de denervación crónica, calambres y el temblor en caso ya cuando hay debilidad. Este temblor obviamente es de origen periférico. Dentro de los síntomas y signos sensitivos, entonces también podemos tener los síntomas positivos y los síntomas negativos. Dentro de los síntomas positivos presentamos las parestesias, que es esa sensación de hormigueo que refieren los pacientes, especialmente en los casos más frecuentes son las radiculopatías o los síndromes de túnel del carpo. Ya las disestesias, que ya es una sensación mucho más molesta, más desagradable, como si fueran corrientazos o las mismas como parestesias, pero ya son de tipo dolorosas, ya es un proceso mucho más doloroso. Las otras son la hiperestesia, ya cuando se hace un estímulo sobre la piel afectada, entonces ya podemos encontrar lo que es la alodinia y podemos encontrar la otra que es la hiperalgesia. Estos serían los síntomas positivos. En los síntomas negativos, entonces, vamos a tener la hipoalgesia, que es la disminución en la sensibilidad del dolor, la hipoestesia, menor sensibilidad a estímulos, la analgesia, que es la falta total de sensibilidad a los estímulos dolorosos, y la anestesia con falta total de la sensibilidad. Entonces, para mirar la clasificación de las neuropatías, podemos decir que según su distribución, están las manifestaciones pueden ser de tipo focal, sea localizada en un solo segmento, o multifocal, cuando compromete ya varios segmentos. Dentro de los focales tenemos de origen radicular, como son las radiculopatías cervicales o lumbares, o la de los troncos nerviosos o de los nervios, que ya serían las neuropatías por atrapamiento, como son las del túnel del carpo y la neuropatía del ulnar en el codo. Las multifocales, entonces ya varios segmentos comprometidos. Esta puede ser aguda o subaguda o crónica. Tenemos entonces ejemplos como la mononeuropatía múltiple, frecuente en casos autoinmunes, y la neuropatía crónica por lepra, que es una neuropatía crónica que todavía seguimos viendo nosotros en la consulta.
Dentro de las polineuropatías generalizadas, según el tiempo de evolución, las podemos clasificar en aguda o subaguda. Dentro de estas agudas o subagudas está el síndrome de Guillain-Barré, un ejemplo, o la enfermedad de Lyme. Entre la subaguda y crónica, que es de días a semanas, tenemos la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica o una de patrón típicamente axonal como la tóxica o la alcohólica. Y la crónica, que ya sería una de que se lleva más de 3 meses y es la más frecuente es la neuropatía diabética adquirida y algunas de las neuropatías hereditarias. ¿Cuáles neuropatías, de toda la clasificación de neuropatías, que son muchas, pueden producir dolor? Entonces, las de origen traumático, como son las de el muñón amputado, las causalgias, las neuropatías por atrapamiento, las posteriores a una mastectomía, el neuroma de Morton, los neuromas postraumáticos, las cicatrices dolorosas o una transtoracotomía. Y otros tipos de mononeuritis o compromete varios nervios, podemos ver como la mononeuropatía diabética, el herpes zóster, la neuralgia amiotrófica, la neuralgia del trigémino y todas las polineuropatías de origen metabólico, farmacológico, malignas e infecciosas. También podemos clasificar estas neuropatías dependiendo del tipo de fibras que se estudian. Entonces, tenemos las neuropatías con pérdida selectiva de la sensación dolorosa, especialmente neuropatías sensitivas y autonómicas de tipo hereditario, de las cuales están la tipo 4 y la 5. Las polineuropatías con predominio de pérdida de las fibras largas, o sea, las fibras mielinizadas, estaría la neuropatía por isoniazida, la neuropatía por hipotiroidismo y la pelagra. Ya la polineuropatía indolora con predominio de pérdida de fibras largas, entonces ya tenemos la ataxia de Friedrich o una insuficiencia renal crónica. La pérdida de predominio de fibras pequeñas, encontramos la neuropatía diabética, la amiloide y la neuropatía, la mayoría de estas neuropatías de fibra pequeña son de tipo idiopático, no se conoce la causa. Y las polineuropatías sensitivas con pérdida no selectiva de las fibras serían la neuropatía alcohólica y la neuropatía del mieloma. De todas estas neuropatías, lo que más observamos nosotros, lo que nos podemos enfocar son en estas patologías específicamente. La neuropatía diabética, el síndrome de túnel del carpo, la neuralgia del trigémino, la neuralgia posherpética, la posquirúrgica y el dolor de miembro fantasma, que sería lo que vamos a revisar. Entonces, iniciando con la neuropatía diabética, quizás es la causa de mayor dolor neuropático en todos los casos, debido a su gran prevalencia. Más del 50% de las neuropatías periféricas pueden ser asintomáticas, pero estas asintomáticas van a generar complicaciones por pérdida de la sensibilidad y daño vascular de los vasos sanguíneos de los nervios que va generando a un pie diabético. Es la responsable de más del 50 al 75% de las amputaciones no traumáticas y es importante también reconocer que existe otro tipo de neuropatía por compromiso de las fibras nerviosas autónomas que va a generar síntomas de tipo gastrointestinal y es importante, o cardiovascular, y es importante tenerla en cuenta en estos pacientes. Entonces, se sabe que esta neuropatía diabética tiene un alto costo, se dice que aproximadamente tiene un costo anual de 10 billones de dólares en Estados Unidos. Su incidencia va incrementándose con la edad, vemos como la incidencia en menores de 50 años es de 50 casos por 100.000 y ya posterior a los 50 años vemos ya 300 casos por 100.000 habitantes, el cual se va incrementando con la edad mucho más.
La incidencia es mayor en pacientes con diabetes tipo 1 que con diabetes, con diabetes tipo 2 que con la diabetes tipo 1. Y la prevalencia de la diabetes tipo 2 es del 8 al 59% de esta neuropatía y de la tipo 1 es del 11 al 50%. Los tipos más frecuentes de neuropatía diabética, entonces, tenemos que son la neuropatía difusa, que es la que observamos más frecuentemente con sintomatología en las 4 extremidades, de predominio distal. Tenemos la mononeuritis múltiple, que se compromete en nervios, un nervio de cada extremidad diferente. La radiculopatía o la polirradiculopatía. Entonces ya vemos cómo en un segmento hay un compromiso de varias raíces. Es importante diferenciar en estos pacientes cuando hay una radiculopatía que todas no son de origen compresivo y podemos encontrar radiculopatías de origen diabético. En la polineuropatía distal simétrica, que es la más frecuente, vamos a ver cómo hay compromiso de las fibras pequeñas en su mayor cantidad y es la que nos va a generar la mayor cantidad de síntomas. También hay neuropatía de fibras grandes, que lo que más nos produce son pérdidas de la sensibilidad, especialmente de las fibras más mielinizadas, como son las de tacto y presión, y la neuropatía primaria de fibras grandes y pequeñas, que es la que compromete tanto las mielinizadas como las no mielinizadas. La neuropatía autonómica, entonces, es la que nos va a comprometer el sistema nervioso autónomo en los sistemas cardiovascular, gastrointestinal, urogenital y la disfunción sudomotora que vemos afectados en los pacientes. Es importante diferenciarla de las polineuropatías por compromiso de fibras grandes y pequeñas. Entonces, si vemos cuáles son los síntomas primordiales de las neuropatías de fibras grandes, entonces vemos cómo por ser fibras mielinizadas los síntomas van a ser calambres, parestesias, dolor profundo punzante y debilidad. Y sus signos, entonces vamos a tener más que todo compromiso de la propiocepción, alteración en los reflejos, con hipotrofia y pérdida de la fuerza a nivel muscular. Las pruebas diagnósticas en este compromiso de fibras grandes son los estudios de neuroconducción. Básicamente son los más importantes en estos pacientes. Y en menor cantidad de fibra grande sería el test cuantitativo sensorial. Ya en las fibras pequeñas, que son las que más producen molestias en los pacientes, que son las que producen dolores de tipo lancetazo, la alodinia, la hiperalgesia, vamos a encontrar alteraciones de la sensibilidad a la temperatura y al dolor, y podemos encontrar alteraciones autonómicas como piel seca, disminución del flujo sanguíneo y alteraciones en la sudoración. Entonces, las pruebas más importantes en este caso de compromiso de fibras pequeñas, los estudios de neuroconducción, si no hay asociación por el compromiso de fibras grandes, podemos encontrarlos normales, pero si hay compromiso, pueden encontrarse alterados, pero muchas veces esos pacientes solamente con sintomatología de tipo ardor, alodinia, los estudios de neuroconducción pueden salir normales. Los exámenes más recomendados aquí sería la biopsia de piel para detectar pérdida de esas fibras nerviosas epiteliales, la microscopía corneal y el test cuantitativo sensorial, que podemos evaluar las vías de calor, frío y dolor y la sudometría. Revisando las mononeuropatías, la más conocida por todos es el síndrome del túnel del carpo. El síndrome del túnel del carpo básicamente es una patología que se produce en la muñeca debido a la compresión del nervio mediano cuando pasa a través del canal del carpo. Como podemos observar aquí, vemos que este canal está constituido por el nervio en su parte más superficial y en su parte profunda por tendones de los músculos flexores superficiales y profundos. Sus bordes entonces serían los huesos
a nivel distal, que son el ganchoso grande y trapecio, y el techo, que serían los ligamentos del retináculo flexor. Aquí podemos observar cómo está conformado el canal. Entonces, si vemos acá que el túnel del carpo entonces está constituido por los tendones de los flexores superficiales, los 4 tendones de los flexores profundos, el tendón flexor largo del pulgar y el nervio mediano que se encuentra acá. Entonces, por esa cantidad de estas estructuras, por procesos inflamatorios tanto articulares o tendinosos, pueden generar una compresión del nervio mediano y es lo que más observamos nosotros. Entonces, tener en cuenta cuál es el territorio del nervio mediano, que se distribuye básicamente en la cara palmar de la mano, tomando el dedo pulgar, el segundo dedo, el índice y la mitad del cuarto dedo, la mitad radial del cuarto dedo. Entonces, ya el túnel carpiano entonces es la compresión del nervio mediano cuando se atrapa en la muñeca. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes de esta compresión? Cuando son locales, por causas inflamatorias, por causa traumática, cuando hay fracturas, especialmente las fracturas de Colles, de origen tumoral, que son menos frecuentes, y cuando se encuentran anomalías congénitas por la distribución del nervio mediano. A veces podemos encontrar un nervio mediano que se bifurca en el túnel y puede generar una compresión de una sola rama y no de todo el nervio. Las causas más frecuentes son la osteoartritis, por la inflamación tanto de tejidos blandos como articular, la artritis reumatoidea, la amiloidosis y la gota. Y de las causas sistémicas, entonces tenemos diabetes, hipotiroidismo y el lupus eritematoso. Los síntomas y signos, entonces, siempre vamos a encontrar una paciente que se queja de dolor desde la muñeca que se irradia a los dedos y al hombro, con parestesias en todo el territorio del nervio mediano y muchas veces pierden la sensibilidad. Los síntomas motores entonces van a tener pérdida de la fuerza, dificultad para hacer la oposición, atrofia de la eminencia tenar y muchas veces los pacientes ya refieren que se le caen los objetos de las manos. Las características autonómicas podemos encontrar cambios en el color y la temperatura y una piel con muchas alteraciones como piel seca y hematizante. Entonces, es importante tener en cuenta que las parestesias se exacerban en la noche, que se incrementan cuando hacen flexión o extensión de las muñecas y se incrementa cuando se realizan actividades repetitivas. Estas son las pruebas para hacer el diagnóstico. La primera prueba, que esta es la prueba de Fallen, se coloca a la paciente con las manos en flexión forzada, con los hombros levantados y los codos en flexión, y se le deja 30 segundos a 1 minuto al paciente para ver si se reproducen los síntomas. Esta sería la prueba de Fallen invertida. Esta que sería la prueba de Tinel consiste en percutir el territorio del nervio mediano en la muñeca para ver si se produce algún tipo de corrientazo en el territorio del nervio mediano. La compresión manual, cuando se hace presión sobre el túnel del carpo, y la prueba de abducción del pulgar, que es lo último que se altera en el síndrome del túnel del carpo, que es ya la pérdida de la fuerza. Los estudios más importantes para tener en cuenta en caso de una sospecha de túnel del carpo, entonces, son los estudios de neuroconducción, en donde evaluamos no solamente el nervio mediano, sino también el nervio cubital, son los dos nervios que más utilizamos, y hacemos exploración, además de esos dos nervios, en caso de que el paciente refiera sintomatología que pueda corresponder a una plexopatía braquial, habría que explorar los músculos de toda la extremidad, o una radiculopatía, específicamente C6 o C7, que son las que pueden producir sintomatología de parestesias también en la mano. Entonces, siempre
tener en cuenta que los estudios a solicitar son los estudios de neuroconducción y el estudio de la electromiografía para descartar otras patologías. Entonces, los estudios que hacemos de rutina son los estudios de neuroconducción sensitiva y motora del nervio mediano. Acá está la neuroconducción del nervio cubital, las respuestas sensitivas del mediano y la respuesta sensitiva del cubital. Vemos, aquí está la sensibilidad de estas pruebas de conducción nerviosa, que es entre el 49 y 84%, y una especificidad del 95%. Existen diferentes pruebas dependiendo de los protocolos, pero entre más se hagan pruebas, pues más sensibilidad se puede tener para el diagnóstico. En cuanto a otra neuropatía frecuente es la neuralgia del trigémino. Esta se caracteriza por el compromiso del nervio trigémino y se caracteriza por un dolor tipo eléctrico, tipo corrientazo recurrente que se produce en un lado de la cara y que puede distribuirse en una o más de las divisiones del nervio trigémino, desencadenado por pequeños estímulos, un roce de la piel. Es una patología que se produce entre 4 a 8 por 100.000 habitantes, más que todo en mujeres y después de la quinta década de la vida. Aquí podemos ver el compromiso es mucho más frecuente en el lado derecho, la neuralgia del trigémino, con mayor compromiso de la rama del maxilar superior, seguida la del maxilar inferior y por último la rama oftálmica, la rama superior. Entonces, según su etiología, se puede clasificar en idiopática, en la cual no se conoce la causa aparente. El clásico que ocasiona por la compresión en el tallo cerebral por un vaso sanguíneo que atrapa el nervio trigémino, rodeándolo y produciendo un estímulo continuo que genera las sensaciones dolorosas al paciente. También secundaria se puede producir por algún tipo de proceso como la esclerosis múltiple, tumores en el ángulo pontocerebeloso. Los criterios diagnósticos, entonces, tiene que ser un compromiso del dolor restringido en una o más divisiones, incluidos los territorios intraorales. Si el dolor implica 2 divisiones, deben ser siempre contiguas, no podemos encontrar un compromiso oftálmico y uno del maxilar inferior, sino que tiene que ser o el maxilar, la maxilar y la mandibular, o la oftálmica y la maxilar, pero no de una y otra. Siempre el dolor se extiende hasta el cuero cabelludo y a la región de la mandíbula. Hay que tener en cuenta que hay muchos dolores que se producen en la cara, que son todos los síndromes orofaciales y además por alteraciones de la articulación temporomandibular. Es importante hacer el diagnóstico diferencial entre estas patologías. Entonces, los criterios son básicamente es un dolor paroxístico que inicia súbitamente y brusco y son corrientazos que son muy cortos y se confinan siempre en el territorio del trigémino. A veces, al ser tan fuertes, pueden generar unas contracciones musculares, especialmente por los músculos faciales y orales, pareciéndose como un espasmo hemifacial acompañado de la neuralgia del trigémino. Una prueba que utilizamos para su diagnóstico es la evaluación del reflejo de parpadeo, en el cual hacemos un estímulo, evaluamos la vía siendo un estímulo del nervio trigémino
que va a su núcleo sensorial y posteriormente pasa al núcleo del facial y genera una respuesta evocada por el nervio facial. Entonces, ese sería el reflejo trigémino facial, y además podemos ver otra respuesta que se genera por el trigémino, pasa contralateral cuando va al núcleo del tracto espinal y nos genera una respuesta contralateral por el nervio facial. Así realizamos el estudio, entonces colocamos el estimulador en la región de la rama oftálmica, en el agujero supraorbitario, y colocamos los electrodos en el párpado, en el músculo orbicularis oculi. Hacemos un estímulo, este es el estímulo del nervio, y es captada nuevamente por estos electrodos que me van a generar una respuesta motora, una respuesta axonal motora, y la captamos en la parte contralateral. Esto es lo que normalmente observamos, la respuesta primera, que es el R1, y la respuesta R2, que es la respuesta, la segunda respuesta. Entonces, si miramos aquí, vemos cómo la primera respuesta se estimula la rama oftálmica, va al núcleo del quinto par, posteriormente pasa al séptimo par y me genera la primera respuesta, que es esta respuesta, que es el R1. Y la otra respuesta, que es cuando el estímulo va hasta este ganglio que se llama el núcleo del tracto espinal y me genera una respuesta más tardía, que sería la respuesta R2. Entonces aquí la observamos. Entonces la R1, la R2. Y la R2 contralateral, vemos como el mismo estímulo va a pasar al otro lado y me genera una respuesta por el séptimo par, generándome la respuesta contralateral. Esto es lo que observamos normalmente. Si estimulamos el trigémino, la rama oftálmica derecha, podemos encontrar la R1, la R2 ipsilateral y la R2 contralateral. Al estimular el lado izquierdo encontramos la R1 y la R2 ipsilateral y contralateral. ¿Cómo se puede alterar esto? Entonces, podemos encontrarlo cuando hay una alteración o del nervio trigémino, o alteración del nervio facial, o una alteración ya en el puente con el tallo, o una lesión en el bulbo raquídeo. Entonces es importante tener en cuenta qué podemos observar. Aquí vemos una R1 prolongada al estimular el lado derecho y el R1 normal en el lado izquierdo. Entonces tenemos que tiene una alteración, una lesión trigeminal incompleta del lado derecho. Y así podemos continuar haciendo pruebas, no me voy a detener en esto. En cuanto a la neuralgia postherpética, entonces, la neuralgia postherpética, entonces, se conoce que es ocasionada por el varicela zoster, que queda latente luego de una infección por varicela y se va a manifestar años posteriores en pacientes que van a estar inmunodeprimidos. Generalmente son virus latentes que quedan en los ganglios de las raíces dorsales y en los nervios craneales, generando una afectación y reactivación del virus, produciéndose en un segmento neural específico. Es obviamente una neuropatía que es prevenible si a los pacientes se les coloca una vacuna de herpes zóster. Puede reducir la aparición de este herpes zóster. El tratamiento, en caso de presentarlo, pues sería tratamiento con antiviral para disminuir la persistencia de esa neuropatía postherpética. La historia, entonces, es el compromiso de un dermatoma adyacente
que produzca un dolor de más de 4 meses después de haberse presentado la infección del herpes zóster y la presencia de al menos un signo sensorial positivo o un signo sensorial negativo. Entonces, que tenga signos de dolor o de alodinia en algún territorio y que no vaya a ser confundida con una radiculopatía de otra causa. Entonces, ¿cómo es la evolución de este proceso? Entonces, es un dolor que ocurre dentro de los 30 días luego de la erupción del brote de las vesículas. Puede ser el dolor de origen subagudo, definido como que persiste el dolor después de la fase aguda, o ya cuando persiste más de 4 meses, entonces diríamos que ya es una neuralgia posherpética crónica. Eso sería básicamente la neuralgia postherpética. La neuralgia postquirúrgica, entonces, ya son estas neuropatías generadas por lesiones que se producen durante los procedimientos quirúrgicos. Generalmente estos dolores pasan el tiempo de su cicatrización y persisten después de 2 meses. Es importante excluir que esa lesión que tiene o ese dolor no sea por algún tipo de malignidad o algún procedimiento infeccioso que se haya generado. Se debe descartar que el dolor sea una continuación de un dolor preexistente. Es importante definir que este se produjo luego de la cirugía y que persiste por más de 2 meses. Dentro de las neuralgias postquirúrgicas, entonces tenemos la neuralgia post-herniotomía. Generalmente se reproduce después del proceso de cicatrización. Vamos a ver cómo el roce de la piel en estos pacientes genera un marcado dolor. En estos casos es importante la revisión de esa cicatriz, que no vaya a presentar neuromas o alguna otra patología que esté generando que ese dolor se haga continuo. Otro caso de lesión post-quirúrgica tenemos es la neuralgia post-mastectomía. Lo que vamos a encontrar es una cicatriz dolorosa que presenta hiperestesia de alodinia y muchas veces vamos a encontrar alteración en la sensibilidad de la piel al frío y al tacto. El nervio que más observamos nosotros en las neuralgias, en las mastectomías, es el compromiso del nervio el nervio torácico dorsal, el cual va a generar mucha sintomatología, tanto con signos positivos como alodinia e hiperestesia en esta zona de la mastectomía. También está la neuralgia post-toracotomía, la cual observamos su presencia después de 2 meses de la toracotomía con sensación de hiperestesia y alodinia. Muchas veces hay que tener en cuenta que puede ser otra causa que no sea la cicatriz, que no sea la presencia de algún tipo de neuroma que pueda generarse por algún tipo de malignidad. Y por último vamos a revisar el dolor de miembro fantasma. Hay que tener en cuenta que este dolor fantasma se presenta en el 50 al 80% de los pacientes amputados y aparece 6 meses posterior a la amputación. Este dolor puede preservarse durante varios años posterior a la amputación y es importante tener en cuenta que entre más corto sea el periodo de la amputación, hay más riesgo de padecer un dolor de tipo crónico. Es importante tener en cuenta también el manejo analgésico de ese paciente en caso de que sea una amputación de origen traumática, si ese paciente tuvo o no una analgesia previa a la amputación
o si no tuvo ningún tipo de analgesia, porque eso puede favorecer la persistencia del dolor en ese muñón o ese dolor de tipo fantasma. Esto genera muchas alteraciones en la actividad de los pacientes y puede conllevar a que ese paciente no pueda realizar su proceso de rehabilitación tempranamente, conllevando a incapacidades prolongadas. Este dolor puede ser un dolor intermitente y es importante manejarlo porque quizás si no lo manejamos bien puede generar inclusive dificultad para poder hacer una adaptación de su prótesis. Es mucho menos frecuente en niños y en jóvenes, así como en amputaciones congénitas. Tener en cuenta que este dolor se localiza principalmente en las partes distales, se localiza siempre en la mano amputada, especialmente en los dedos y la palma de la mano, y en los miembros inferiores se localiza en la parte distal también, en el pie y en el tobillo. Entonces, se produce el dolor como si presentara todavía la extremidad y se genera en esa zona distal. Es un dolor de tipo punzante, pinchazo y quemante. Hay que tener en cuenta que este dolor es diferente a la sensación fantasma. Una cosa es que el paciente presente dolor y otro que tenga la sensación de la extremidad, que pueden persistir lo mismo con la sensación de la extremidad faltante, pero que no sea dolorosa. En resumen, para tener en cuenta, tenemos las diferentes patologías que vimos. Entonces, tenemos cuáles de esas neuropatías van a producir los síntomas principales. Vemos como la neuropatía diabética es la que más produce síntomas de alodina, hiperalgesia, dolor punzante y dolor tipo ardor. El túnel del carpo puede producir hiperalgesia y alodinia. La neuralgia del trigémino se caracteriza por ser un dolor punzante. La neuralgia posherpética se caracteriza por presenta todos los tipos de dolor, lo mismo que la de miembro fantasma. Eso sería básicamente todo. Muchas gracias por la ponencia. Ahora es momento de la ronda de preguntas. Por favor, escribe tus preguntas en el chat. Haremos la moderación de la mayor cantidad posible para el tiempo que disponemos. Adelante. Medicamentos que con mayor frecuencia producen dolor neuropático están los medicamentos de quimioterapia y algunos tipos de medicamentos antihipertensivos. Son los de mayor frecuencia. El síndrome de piernas inquietas, ¿cómo se clasifica y cómo se puede intervenir? El síndrome de piernas inquietas, al parecer, su causa es un compromiso de las fibras pequeñas en algunos casos. Claro que se puede asociar a patologías tanto de origen central como de origen periférico. Entonces, lo más importante es descartar que no tenga una polineuropatía, y lo que más produce la sintomatología es el compromiso de fibra pequeña. Entonces, muchas veces los estudios de neuroconducción pueden salir normales. El estudio más importante en este caso sería solicitar un test cuantitativo sensorial para poder ver si hay compromiso de fibra pequeña. Clínicamente, ¿cómo logro diferenciar
ese dolor de atrapamiento con sospecha de síndrome de túnel del carpo, de tendinopatía o artropatía. ¿Existe algún patrón diferencial clínico si existe dolor concomitante o coexistente en dolor nociceptivo y neuropático? Pueden existir los dos dolores, el dolor neuropático y el dolor nociceptivo. Es importante realizar un estudio tanto de neuroconducción, de un estudio electrodiagnóstico, como un estudio de tejidos blandos, que el más rápido de realizar sería una ecografía de tejidos blandos para ver si el compromiso es tendinoso, donde podemos ver los signos inflamatorios tendinosos y poder saber si es tendinoso o es un compromiso óseo, pero con lo que más se encuentra uno es una tenosinovitis asociada al dolor. Es importante, si tiene los dos tipos de dolor, nociceptivo y neuropático, hacer estos dos tipos de estudios para su diagnóstico. Una neuropatía puede ser ocasionada por inyección intramuscular, vacuna antiinfluenza. Puede haber lesionado alguna fibra nerviosa y manifestarse como hombro congelado. Gracias. Los síntomas luego de una vacuna de la influenza pueden ser locales, produciendo una inflamación de los tejidos blandos, y pueden ser generalizados con el malestar. Puede haber malestar general, fiebre, adinamia, dolores musculares. Que ocasione un hombro congelado, no he visto casos, pero sí puede producir una inflamación de los tejidos blandos e inclusive puede producir un compromiso de los ganglios linfáticos a nivel axilar que puede generar dolor en todo el hombro, pero para comprometer la articulación no debe llegar hasta ese paso, hasta ese momento, perdón. Doctor, gracias por su ponencia. Respecto al síndrome regional complejo, ¿cómo es el abordaje del dolor? Esa revisión será realizada en la próxima sesión, donde se hablará de todo lo que es el tratamiento del dolor neuropático. Entonces, yo creo que esperemos a esto. ¿Hasta cuánto tiempo después de una amputación de un miembro permanece el dolor por muñón amputado? Todo depende del manejo inicial, del manejo analgésico prequirúrgico y el manejo analgésico postquirúrgico. Este dolor puede prolongarse por años, inclusive 2, 3 años se habla y se encuentra. Y lo importante es un buen manejo de ese muñón, evitando complicaciones con la cicatriz, que no tenga adherencia a esa cicatriz, y manejo de las zonas localizadas de dolor que puede presentar la cicatriz y el muñón. ¿Con qué estudio las fibras de alteración de fibra pequeña? El estudio que se puede realizar fácilmente y hay en Colombia se llama el test cuantitativo sensorial. Ya, si se quiere evaluar más la fibra pequeña, tendrían que hacer una biopsia de piel con inmunohistoquímica para poder evaluar la cantidad de fibras pequeñas que se encuentran en esa zona de la biopsia de piel. ¿Esas pruebas diagnósticas para síndrome de túnel del carpo tienen algún rendimiento diagnóstico, sensibilidad, especificidad versus pretest y solicitud de estudios para clínicos o signo de Flick? Las pruebas de neuroconducción para el síndrome de túnel del carpo tienen, como les mostré, una sensibilidad alta, que puede llegar hasta el 85-90%, pero hay que tener en cuenta que para que se alteren estas pruebas tiene que haber neuropatía, y esa neuropatía se da por una
el proceso de desmielinización del segmento que está atrapado. Siempre cuando hay un atrapamiento, lo primero que se produce es desmielinización del segmento que se va agrandando progresivamente como si fuera un telescopio, y entre más se agrande ese proceso de desmielinización, más se van alterando los estudios. Los signos clínicos son de alta utilidad, son también por encima del 60% para el diagnóstico. Pero más confiable que el FLIC sería el Fallen y el TINER. Pacientes, estas neuropatías postherpéticas se presentan más en pacientes inmunodeprimidos. Entonces, yo diría un paciente con riesgo a presentar una neuralgia posherpética en pacientes inmunodeprimidos. Básicamente es recomendable la vacunación. ¿Cuál es el tratamiento de elección en neuralgia posherpética teniendo alguna utilidad la duloxetina? En un caso de neuralgia posherpética es recomendable siempre iniciar con el manejo local, iniciar con parches de lidocaína antes de iniciar cualquier tipo de medicamento que pueda generar efectos secundarios. Entonces, siempre iniciar con medicamentos de tipo local antes de proceder a medicamentos como los anticonvulsivantes o como la duloxetina u otros medicamentos como el tapentadol y otros. ¿Cuál es la efectividad de la vacuna contra el herpes cuando un paciente ya ha tenido un primer episodio? Se habla que aproximadamente un 60 a un 70% puede prevenir la presencia de un nuevo episodio o una presencia de una neuralgia posherpética. Doctor, ¿qué opinión con respecto a la caja de espejos de Ramachandran? No tengo experiencia en esto. ¿Qué terapias no farmacológicas existen en el manejo del dolor neuropático? Podría utilizarse medios utilizados en terapia física, especialmente el uso de estimulación eléctrica transcutánea. Tener cuidado con el uso de medios físicos, especialmente con el calor, porque como tienen trastornos de la sensibilidad, puede generar algún tipo de quemadura y puede dar más complicaciones, pero lo más utilizado es la estimulación eléctrica transcutánea. El tratamiento para el dolor por miembro fantasma. No lo voy a revisar en este momento, lo será revisado en una próxima conferencia. Se beneficia un paciente de la tercera edad con un procedimiento quirúrgico ante la falta de una respuesta al tratamiento médico. Depende de qué patología se esté hablando. Si es una polineuropatía, no tiene ningún beneficio. Si es una radiculopatía o una neuralgia, por ejemplo, una neuralgia del trigémino, hay que mirar si no ha tenido ninguna respuesta al tratamiento médico. Podría verse la opción de hacer un tratamiento quirúrgico con abordaje de la fosa posterior para hacer una decompresión del nervio trigémino, pero ya también será tema de otra charla. Doctor Rangel, excelente tema. Doctor, ¿cómo sería el manejo de la diabetes con neuropatía en miembros inferiores con un paciente de demencia vascular? Complicada la pregunta, eso es muy difícil.
debido a que es muy importante la conciencia en estos pacientes. Como pierden la sensibilidad, muchas veces se producen alteraciones en la piel, en los músculos y en las articulaciones a largo plazo. Entonces, si no hay una conciencia para estar vigilando continuamente, puede producirse una úlcera vascular muy fácil y es difícil el manejo. ¿Cuál es la fisiopatología que explique la aparición de una radiculopatía por la diabetes? El ictus es el mismo origen que se produce en una neuropatía. Es inicialmente por daño vascular en los vasos pequeños de las raíces nerviosas. Eso genera una isquemia a nivel radicular y se produce el daño de la raíz nerviosa. ¿Cuál es la evidencia hasta el momento en cuanto al test cuantitativo para las fibras pequeñas? El test cuantitativo es útil, yo creo que es el único examen que tenemos en este momento a la mano para poder hacer un diagnóstico de fibra pequeña. El inconveniente es que puede ser en algunos casos dependiente del paciente si colabora o no. Entonces, porque el paciente tiene que estar avisándole al médico ante un estímulo cuál es la respuesta. Entonces, si el paciente está consciente, puede ser de mucha utilidad. Si el paciente tiene problemas cognitivos, puede tener mucha dificultad. Pero es quizás el único examen en este momento que pueda conseguirse en Colombia. Ya tendría que mirar otras pruebas como potenciales evocados láser que no los estamos haciendo en este momento en Colombia. ¿Cuál es el mejor manejo para el dolor postamputación, el dolor inmediato, teniendo en cuenta que por criterios no se trataría el dolor por miembro fantasma? Lo importante es hacer un manejo prequirúrgico y posquirúrgico. Hay que manejarlo prequirúrgico, iniciando un manejo de algún medicamento para el dolor neuropático antes de la amputación y continuarlo por un tiempo para prevenir esa aparición del dolor. Y lo importante, como había dicho, es tener un control adecuado de su dolor previo, porque si el paciente percibe un dolor muy severo, puede ser un factor de riesgo para quedar un dolor de tipo fantasma en un futuro. En el herpes zóster, ¿cuál debe ser el tratamiento inicial para disminuir la neuropatía posterior? No es de esta charla tampoco el tratamiento, pero siempre hay que iniciar con tratamientos locales para el manejo del dolor, antes de pasar a un medicamento con efectos sistémicos. ¿Cuál es el manejo que sugiere para neurotoxicidad periférica grado 2 post-quimioterapia? Taxanos. La neurotoxicidad que observamos es una polineuropatía y es el manejo para prevenir las complicaciones que puede presentar el paciente de su neuropatía y por el compromiso muscular, si hay atrofia muscular, prevenir un desacondicionamiento físico. Y todo lo que tiene que ver con el manejo de cuidados paliativos es muy importante en estos pacientes. ¿Desde qué momento se recomienda el tratamiento analgésico preventivo del dolor neuropático en caso de aparecer un brote del herpes zóster? Yo creo que eso lo van a revisar en la próxima charla. Entonces dejamos esa pregunta para el próximo módulo. Buenas noches, doctor. ¿Qué tan efectivo o favorable es el uso de complejo B en el herpes zóster? No se ha demostrado ninguna utilidad del complejo B en el manejo de la neuropatía postherpética.
¿Puede una instrumentación de endodoncia producir una lesión neuropática? Puede generar si ese procedimiento de endodoncia no se realiza completo con la extracción de todo el paquete. Puede generar alguna rama terminal que produzca un dolor y eso genera un dolor neuropático crónico. Manejo del dolor neuropático en pacientes con anticoagulación por warfarina. Es el uso también. Si es una mononeuropatía, usar un manejo local sin ningún inconveniente y el uso de medicamentos sistémicos si no tiene mejoría, si es una polineuropatía. El uso de los medicamentos como los anticonvulsivantes o los bloqueadores de receptores de acetilcolina y norepinefrina pueden ser utilizados, lo mismo que el tapentadol es otro medicamento que se puede utilizar sin ningún inconveniente. El ácido alfa-lipoico, que tan útil es en neuropatía diabética. El ácido, se lo dejo al próximo conferencista. ¿Cómo diferencia un dolor neurálgico posquirúrgico de un dolor neuropático? El dolor neurálgico posquirúrgico puede terminar en un dolor neuropático si no hay un buen manejo de esa herida y esa cicatriz. Muchas veces la formación de neuromas en esa cicatriz, una cicatriz adherida, puede ser muy dolorosa y generar un dolor neuropático crónico. ¿Existe mayor riesgo del síndrome de miembro fantasma en amputaciones por lesión vascular aguda? Sí, puede ser, dependiendo del dolor que haya presentado, el antecedente de dolor que haya presentado ese paciente, que es mucho más frecuente que un dolor fantasma en una amputación que no haya tenido dolor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Este evento ha sido muy enriquecedor para todos. Agradecemos la participación en el chat. La ponencia también fue estupenda. Esperamos que hoy aprendieras algo nuevo. Gracias y nos vemos en breve en un siguiente programa de Educación Médica Digital. ¡Hasta pronto! Hola, en esta nueva píldora vamos a hablar sobre el tratamiento para el dolor neuropático. Empezaremos hablando del manejo no farmacológico que parece tener algún beneficio en este tipo de dolor. Algunos reportes sugieren beneficio en el manejo del dolor con las siguientes terapias: ejercicio, estimulación eléctrica neural percutánea, psicoterapia, terapia física, disminución del estrés, mejorar el sueño. Veamos ahora el tratamiento farmacológico, el cual tiene como principal objetivo el control de los síntomas. Primero que todo, hay que tener en cuenta que el tratamiento del dolor neuropático no es del todo satisfactorio, pues solo una proporción de los pacientes tratados muestra respuestas parciales, y estas varían dependiendo de cada paciente. Recuerda, la identificación y tratamiento de la condición médica subyacente siempre debe estar presente. Dentro del manejo farmacológico contamos con los tratamientos tópicos, recomendados como terapia de primera línea, ya que gracias a su forma de administración presentan pocos efectos adversos y escasas interacciones farmacológicas. Ejemplos de los tratamientos tópicos son parche de lidocaína al 5%, indicados para el alivio sintomático del dolor neuropático de cualquier etiología. Parche de capsaicina al 8%, aprobado para el tratamiento del dolor neuropático periférico localizado en adultos. Los fármacos orales recomendados solo proporcionan alivio en el 30 y 40% de los pacientes y se asocian con mayor frecuencia a reacciones adversas. Los fármacos orales aprobados para el tratamiento del dolor neuropático son pregabalina, gabapentina, duloxetina, venlafaxina, tramadol, tapentadol.
Para finalizar, cabe recordar que se ha propuesto un algoritmo de tratamiento farmacológico para el dolor neuropático periférico localizado. El algoritmo sugiere los analgésicos tópicos como primera línea, diferenciando a los pacientes de acuerdo a su respuesta al tratamiento. Si hay buena respuesta, se debe continuar con el tratamiento tópico. Si la respuesta es parcial, se recomienda adicionar un tratamiento sistémico, y si no hay respuesta, se recomienda el cambio desde un tratamiento tópico a uno sistémico. Gracias por haber llegado hasta aquí.